Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del que nos veas. Em, Me presentaré yo después, pero sí que me gustaría si alguna de las personas de la Asociación de Retinoblastoma quiere presentar lo que es la asociación también para aquellas personas que vean esta conferencia y no pertenezcan a la asociación o no sepan de qué es la asociación. Vale, pues si queréis puedo hacerlo yo, porque creo que en este caso Ujú. Paco no está, así que lo hago yo. Sí, sí, sí estoy, Ana, Sí pero... está, pues entonces para ti. Ala, por bocazas. Por Bueno, hablar. buenos días a todos. En nombre de AER, Asociación Española de Retinoblastoma. La asociación, pues, es una entidad eh, basada en la difusión y la investigación para el cuidado de niños que tienen retinoblastoma, enfermedad rara poco común, muy frecuentemente en niños entre 0 y 5 años, ¿vale? Basada en el tumor primario canceroso más común en esa franja de edad y el tercer cáncer infantil en incidencia en la población. Eh, Estamos aquí en este ciclo de conferencias impartido por el Espacio Ítaca, del cual este es el segundo de una serie de 6 que hemos programado para este año 2026. Y bueno, pues vamos a tratar un poquito acerca del cómo pensar hoy, aunque Sandra os lo va a contar un poquito más en detalle, y el cómo pensar relacionado con la patología, con la enfermedad y con las derivaciones de la misma, ¿vale? Así que muchas gracias a todos por asistir. Sandra, Raúl, Leire, que estáis conectados los tres por parte de Ítaca. Seguro que nos vais a enseñar muchísimas cosas a lo largo de estas 2 horas, un poquito menos, que nos quedan. Y como siempre, lo que he dicho, agradecimiento infinito porque dais muchos tips y muchas pistas, como decías antes en la intro, de muchas cosas que no se nos cuentan y que nos ayudan mucho a sobrellevar la evolución de nuestros pacientes. Muchas gracias, Paco. Pues con la introducción tan buena que ha dado Paco de lo que es la asociación, vamos a comenzar con la conferencia que nos corresponde hoy. Entonces, lo voy a compartir pantalla. eh, Vamos a compartir pantalla y eh, Leire, ¿se ve bien? ¿O cualquier Perfecto, persona? sí. Vale, genial. Vale, pues hoy vamos a ver el aprendizaje, lo que viene a ser la atención, eh, pero como, bueno, y como la otra vez hago una trampa. O sea, si os fijáis en este ciclo de conferencias, he ido haciendo un poco de trampas, porque la otra vez también comenté que la melatonina era como si fuera la más importante de las bases para dormir, y luego vimos que había muchas más cuestiones importantes de por qué teníamos que tener un descanso reparador, y hoy un poquito va a venir lo mismo. Es cuando vamos a aprender juntos y juntas que pensar cansa. Y eso se basa en el aprendizaje, en la parte de la atención, en la parte de la fatiga que tenemos. Entonces, reducido en una frase, pensar cansa y cansa mucho. Y es lo que vamos a ver hoy. En la anterior, como estaba comentando Paco y anteriormente a la grabación, hemos estado comentando los compañeros, fue sobre dormir porque el cerebro cuando se cansa necesita dormir. El cuerpo cuando se cansa necesita movimiento. Esto es algo que de normal la población no sabemos, y es muy importante de conocer. Cuando una persona está aprendiendo algo en la cuestión que sea, por ejemplo, en este momento, pues estáis aprendiendo, vais a aprender cosas que vamos a ir viendo, lo que va a ocurrir es que os vais a cansar tanto mentalmente como físicamente. ¿Por qué? Porque vais a tener que ir recogiendo una serie de información a la vez que estáis sentados, sentadas o en posición de un movimiento
menos flexible. Por eso deberíamos aprender siempre en movimiento. Yo en mis clases siempre digo que se puede uno estirar, se puede levantar, puede moverse si lo precisa, porque si no el aprendizaje es mucho más cansado. Pese a todos esos tips que vamos a ir viendo, sí que al final os tendré que volver a decir que pensar cansa, o sea que no va a ser, o sea que hagamos lo que hagamos, nos va a cansar, pero el modo en el cual nos canse es algo muy interesante de ver. Entonces aquí lo que vemos es, bueno, aquí voy a presentarme un momentico, me llamo Sandra Sánchez Muñoz, soy psicóloga sanitaria con formación en neurociencia aplicada y trabajo desde hace años en la intersección entre lo que vendría a ser las regulaciones, procesos que tienen que ver con la adaptación del sistema nervioso, o sea, un poquito con la situación en la cual se presenta el cerebro, pero sin dejar de lado el trauma. Asimismo, pertenezco a Espacio Ítaca, donde soy la gerente del mismo y lo formamos 3 terapeutas, que somos Leire, Andrea y en este caso yo. Y luego tenemos un educador, que es Raúl, que está también por ahí, Raúl Hueso, y entonces somos 4 personas que presentamos el proyecto de Espacio Ítaca, donde lo que sobre todo en cada uno de los casos nos gusta hacer unas especialidades u otras, pero una cosa que sí que vemos fundamental para la población es la divulgación de la neurociencia, porque es aprender sobre nuestra anatomía. Sobre esto, también os puedo decir que nuestro trabajo, en este caso el mío, no se centra en explicar enfermedades ni en establecer casualidades médicas, sino que yo me voy a centrar mucho en comprender cómo el sistema nervioso tiene su trabajo a nivel central, que se organiza, se adapta y se regula cuando las condiciones de entrada sensorial no han sido las habituales. Tenemos que, o sea, tenemos que comprender mm, que las personas que estéis aquí ya lo sabéis, las personas que nos escuchen también deben saber que a la hora de que la entrada de uno de los canales de visión no se encuentra presente y es el de la vista, siendo que vivimos en una sociedad muy anclada en el aprendizaje visual, esto dificulta muchísimo el aprendizaje a las personas. Y muchas de las personas que lo hayáis vivido estáis aquí y luego haré ronda de que se pueda comentar y demás, porque claro, es como una sociedad que no adapta en sí mismo la adaptación a algo no visual no se comprende del todo, y menos en clase. Entonces, comenzamos ya desde pequeños, evidentemente se van a centros especializados, pero cuando uno acaba yendo porque escoge una rama, disciplina fuera de fisioterapia y, por ejemplo, acaba aquí en una de los, bueno, aquí en Aragón, donde se estudia psicología es en Teruel, pues acaba gente en Teruel, y yo he tenido alumnado con problemas visuales o resto visual, por ejemplo, o ceguera total, pues muchas veces lo máximo que hacen es cuando tienes una resto visual es colocarte folios de A3. Pues eso no es lo que se tiene que hacer y aprender además de ese modo y retener la información y devolverla de ese modo es ampliamente aún más cansado. Básicamente también porque en las clases muchas personas no están acostumbradas a describir partes importantes que se pueden ver en una diapositiva visual o que se pueden ver y que no caemos en la cuenta las personas que tenemos una visión, llamémosla, normal. Entonces, todo esto también trabajo con todas las edades porque también todos los procesos del cuerpo van teniendo en cada etapa vital
una serie de condiciones importantes. Veamos, por ejemplo, a la hora de cuando ya somos más mayores, los cilios, que son unos pelitos que tenemos en las orejas, pero mucho más adentro de los que podemos ver o tocar desde tocarnos los oídos por dentro, esos cilios se van perdiendo a medida que nos hacemos más mayores, con lo cual todas las personas, a la medida de ser mayores, tenemos también una pérdida de lo que vendría a ser la agudeza del oído. Pero también puede ser que podamos usar pues audífonos, medidas que la puedan mantener la audición completamente, etcétera, pero sí que va a haber esa pérdida. Cuando uno se vaya a quitar el audífono, va a escuchar mucho menor. Entonces, claro, eso adaptado en la población cuando se es mucho más mayor, lo tengo que trabajar, que es muy diferente a cuando el niño, la niña, viene a consulta y tiene que aprender a manejarse en su día a día con la dificultad de que todo es visual. Por ejemplo, el otro día, en un caso que tuvimos, hicimos en honor además a la asociación, hicimos una actividad donde había una serie de fotos de problemas visuales y metimos el retinoblastoma para darlo a conocer a la sociedad. Es decir, cómo se ve cuando se tiene retinoblastoma, ¿no? Cómo no se ve, por así decirlo, para que la gente se hiciera una idea de los diferentes trastornos, porque no tienen que ver retinoblastoma, lo sabéis muy bien las personas que estéis aquí, con un glaucoma que al final se produce y no hay vuelta atrás, con cualquier tipo de enfermedad que vayamos a tener, es muy, muy diferente. Entonces, claro, cuando vemos cómo se ve, también todo eso tenemos que ver cómo adaptamos la vida a esa persona que está viendo, porque o sea, el verbo ver lo vamos a usar siempre, que está viendo porque es sinónimo de interpretar la vida. Entonces aquí también el enfoque es muy neuropsicológico, muy neurocientífico, pero con palabras que todas las personas podamos llegar a entender, y si no en cualquier momento de la conferencia me paráis, y que al final nos vayamos como con unas líneas pequeñitas de todo lo aprendido. Las dificultades en aprendizaje son importantes ahora mismo en toda la población, pero evidentemente en las historias de personas con retinoblastoma y sus familias es algo a tener muy en cuenta, porque no vamos a encontrar soluciones rápidas. Sí que es cierto que este mensaje se lo diría a toda la población, pero aún se lo diría mucho más a la población que lleva personas con trastornos visuales y trabaja con ellos para poder enseñarles. Porque muchas veces también intentan aplicar una solución rápida y eso conlleva a que no hay una comprensión profunda. Y cualquier persona, antes de aprender, tiene que comprender cómo funciona su sistema. En esta charla no va a sustituir valoraciones médicas u oftalmológicas, no aborda el origen del retinoblastoma ni sus tratamientos. El objetivo va a ser ofrecer un marco neurocientífico del procesamiento del pensamiento y cómo lleva a una fatiga a nivel física, mental y emocional. Entonces vamos a comenzar la charla. Era como una introducción y ahora la charla vamos a comenzar por ella desde este ya mensaje titular, que es: pensar también es un esfuerzo físico. Durante mucho tiempo se pensó que pensar era algo casi abstracto. Sin embargo, pensar es una actividad profundamente biológica. El cerebro humano representa aproximadamente el 2% del peso que tenemos y consume cerca del 20% de la energía del organismo. Al cerebro, para poder nutrirlo, sobre todo se le nutre con buena alimentación, una alimentación que esté equilibrada, teniendo en cuenta que el cerebro va a necesitar
No azúcar, porque la gente dice azúcar así a las bravas o el cerebro necesita un chute de azúcar, tal. No, necesita fructosa y glucosa que se puede conseguir mediante alimentación que podemos consumir. ¿Dónde podemos encontrarlos? Sí que mucha de ella va a ser porcentaje de fruta. Existen frutas deshidratadas, melocotón, fresas. Yo recomiendo mucho estas frutas deshidratadas a modo de una golosina sana y sobre todo para los niños y niñas viene muy bien también para esos picos en los cuales necesitan un chute energético que sea sano. Esto que estábamos hablando de los porcentajes que tenemos de peso y energía, eh, significa que pensar tiene un coste energético real. O sea, tenemos que echarle gasolina al coche. Esa gasolina al coche, como os digo también, es con una alimentación que tenga una nutrición adecuada y que sea rica en todos los alimentos. Yo no soy nutricionista, pero una de las bases que comparto con compañeras que conozco de la nutrición y con las que colaboro y nos pasamos casos es pensar en comer lo que comerían, lo que habrían comido nuestros ancestros. O sea, también lo que habrían comido, lo que comerían nuestras abuelas, siempre se dice. Entonces, por ejemplo, yo ahora lamentablemente perdí a mi abuela, la última que quedaba hace 2 años, pero sí que pienso mucho en ella, me sirve mucho para elegir qué es sano y qué no es sano. ¿Mi abuela se comería una hamburguesa? Por supuesto que no. Se comería pues lo que viene a ser la carne, luego se comería lo de dentro, que es lechuga, tomate, pues eso se lo comería como una ensalada al lado y luego se comería, si acaso, un trocico de pan. Pues esas composiciones que tenemos sería la nutrición que es sana. Dentro de toda, o sea, que abuelas habrá de millones de tipos, pero dentro de todo lo que viene a ser el no agobiarse tampoco con la nutrición en exceso. Cada proceso cognitivo va a implicar una actividad eléctrica, química y metabólica. O sea, todos los procesos cognitivos no implican la misma actividad de estos tipos. 3 pilares de funcionamiento cognitivo, que más adelante lo veremos profundamente, pero son pilares muy importantes a la hora de tenerlos en cuenta, pues que gran parte de la experiencia que tenemos mental depende de estos tres, que son la atención, la memoria y la emoción. A la hora de aprender, seguramente las personas que estamos aquí veríamos que atención y memoria, obviamente, son importantes para aprender, pero tal vez nos habríamos olvidado de la emoción. También porque desde la sociedad se olvidan muchas veces de la emoción. Para que algo se nos quede muy fijado en la mente, tiene que ser cosas que nos sorprendan. Si algo no nos sorprende, va a ser muy difícil que se fije en la mente. Entonces, ¿cómo se asocia la sorpresa? La sorpresa es una emoción de las básicas que tenemos, la cual es importante dar datos curiosos, parar en un momento dado para poder conseguir pues, esa frase que nos induzca una información relevante, los silencios. O sea, realmente los silencios no los tenemos en cuenta y para aprender es muy importante la palabra, tanto como los silencios y el movimiento. O sea, importa muchísimo cuando aprendemos que también tengamos periodos de silencio o la voz que se escucha haga periodos de silencio y también tiene la importancia de que se deje mover a las personas cuando están aprendiendo. Entonces, cuando uno de estos sistemas, tanto la atención como la memoria, se altera, además de la emoción, los otros se ven afectados. En consulta vemos muchos casos de justo esto, que la emoción
le haya implicado un detrimento a la persona de manera que no pueda memorizar y no pueda prestar atención como se debería. ¿Qué casos? Hay diferentes, por ejemplo, desde depresión, ansiedad, a otros trastornos más profundos como un trastorno de estrés postraumático. En casos de trastornos, lo que nos ocurre, lo que ocurre es esta imposibilidad a veces de atender y de memorizar adecuadamente porque la emoción también está atrapada. Entonces, esta parte es muy importante a la hora de tenerla en cuenta y donde muchas veces la sociedad, nosotros mismos y las personas que aplican la docencia no tienen en cuenta a estos tres pilares. Si continuamos, un 95% del tiempo estábamos antiguamente cazando. Estábamos caminando, estábamos observando o tomando decisiones importantes. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que el pensamiento abstracto sostenido es muy reciente evolutivamente. Y es que además un pensamiento abstracto sostenido tenemos que ver a veces si toda esa información abstracta es necesaria que la integremos o si va a llevar a una saturación. Por eso ocurre algo curioso, que la vida moderna exige al cerebro algo para lo que no fue diseñado, que es pensar durante horas. O sea, no estamos diseñados para pensar durante horas. Y si esto lo reflexionamos, es decir, lo pensamos, que esto sería una metacognición, ¿no? O sea, pensamos sobre lo que pensamos, nos damos cuenta de que en realidad la sociedad de hoy no nos deja no pensar. Luego, por contra, nos dice, estaría muy bien que realizaras mindfulness o relajación y aprendas a relajarte y no pensar tanto. Bueno, pero es que me estáis diseñando para pensar todo el rato. O sea, todo el rato para también notificaciones que llegan a lo mejor del banco, notificaciones que llegan del email, del WhatsApp. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre ahí? O sea, me estás haciendo que piense y la vida se ha vuelto mucho más complicada. Junto con esto, ¿cómo funciona el cerebro? Pues el cerebro funciona con un sistema dopaminérgico. O sea, si a todo esto le sumamos ya que pensar cansa, que antes no lo hacíamos, que estamos viendo un montón de inconvenientes, o de inconvenientes no, sino de darnos cuenta del gran peso que tiene el aprendizaje y que le pedimos mucha atención, la atención es un sistema dopaminérgico. Aumenta la dopamina cuando algo nos interesa. Y la dopamina dirige la atención, facilita el aprendizaje y refuerza la memoria. Es decir, para aprender necesitamos dopamina. ¿En qué casos va a haber un déficit de dopamina? Pues en casos donde nos encontremos depresivos, por ejemplo. O también podemos caer en depresiones fisiológicas, que esto mucha gente no lo habla. Es decir, hay depresión que es de tipo emocional, hay otra que es de tipo biológico y hay otra que es de tipo mental. A veces una persona con depresión o con depresión mayor en ocasiones tiene los tres. Si bien es cierto que podemos llevar a nuestro cuerpo a una depresión fisiológica de pedirle tanto esfuerzo. Entonces, claro, tenemos que pedirle un aumento de dopamina y sin interés el cerebro no aprende bien. Si no hay interés en la materia que se va a dar, si no hay interés en la persona que está realizando lo que tenemos que aprender, si no hay interés
de que yo aprenda un dato curioso. No, vamos a poder aprender. Entonces, es lo que hablábamos antes. La curiosidad, que es la base para el aprendizaje, cada vez estamos teniendo tantísima información de tantas cosas que realmente a veces nos vemos 5 cosas sobre, por ejemplo, dormir y dices, es que ahora ya no sé en qué fijarme o yo ya no tengo más capacidad para poder tener dentro de mi mente. Claro, porque además es que si no son datos curiosos o si no es un tema curioso que te genere ese rango de decir, ostras, quiero aprender, no lo vamos a poder realizar. En esta diapositiva sale una imagen para aquellas personas, como aquí también hay familiares y demás, y yo tengo en cuenta que también tenéis, pues eso, aunque no seáis pequeños, pues tenéis familiares a vuestro alrededor, que pueden ser pequeños, pequeñas, también adultos. Entonces, os he puesto una serie de imágenes. En esta viene una imagen donde aparece la atención en picos, porque la atención va a picos, no es una línea recta. Entonces sale una gráfica y hay como un cerebro divertido, una imagen divertida de un cerebro. Pero lo importante es que hay como si fueran unas ondas, como si fueran unas olas, porque la atención cada 10 o 15 minutos tiene un pico y a los 20 minutos va hacia abajo el pico. Luego vuelve a tener otro pico, luego va otra vez hacia abajo. El profesorado, y cuando tengáis que enseñar o estéis enseñando, la atención se puede mantener en ciclos de 20 minutos. Pero claro, a la hora de enseñar, si enseñáramos en ciclos de 20 minutos nos iría mucho mejor, pero hemos aprendido ya esta costumbre. Entonces, no es que en el caso de la conferencia lo hagamos bien, mal, tal, sino que por eso se graban, por el hecho de que habrá momentos de la conferencia que no podáis estar con la atención puesta. Pues porque no se puede. O sea, a veces tenemos que saber que la atención también es como un brazo. Yo, el brazo me llega hacia X, o sea, me llega hasta donde me llega. Yo no puedo estar pensando en que realmente coja una cosa. Ay, perdón, que creo, ¿he dejado de compartir? ¿Sí? Vale. Pues Sí, así vuelvo a compartir. Es que cuando admito a veces se me puede pasar esto. Realmente, si yo con mi brazo no llego hasta la última silla de donde estoy ahora sentada, ¿no? Que es un despacho grande, yo no le puedo pedir llegar hasta allí. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo? Y esto es para todas las franjas de edad, ¿eh? O sea, los 20 minutos. ¿Para qué estoy pidiendo o por qué yo cuando enseño me enfado si a los 20 minutos dejan de estar atentos o atentas las personas? No, es algo normal. Y tengo que asimilar que luego, después de esos 20 minutos que van abajo, algo les llama la atención y vuelven. Con esto, el cerebro, lo que vemos es que es menos inteligente cuando está estresado. De ahí lo de las emociones también. Y no porque pierda la inteligencia, sino que cuando estamos estresados o, como os he puesto el ejemplo anterior, tristes, se reducen los recursos cognitivos. Y hay estudios que muestran que el estrés prolongado puede reducir hasta un 15, un 20% de rendimiento cognitivo momentáneo. Y un 15 y un 20% puede parecer una cifra pequeña, pero realmente luego hay que ir sumándola a que cada vez puedes menos, porque además aprender estresa. Entonces, cada vez vas a tener menos rendimiento cognitivo momentáneo, además momentáneo. Es decir, en este preciso momento, si en la charla, en la conferencia, estamos en estrés, vamos a reducir un 15, un 20% de nuestra capacidad de rendimiento. Y esto es muy importante porque a veces en infanto-juvenil se estresa mucho a la persona. También en la adultez
se nos estresa mucho pidiéndonos que tengamos una serie de capacidades memorísticas. Y nos estresamos y estamos a veces pensando, pues que esto se me tendría que haber quedado, qué poca memoria tengo, cada vez tengo menos memoria. Claro, es que realmente cada vez vivimos con unos cerebros mucho más estresados. Entonces, aquí también os voy a hacer como una coletilla que es mía, ¿vale? Bueno, sería una coletilla que siempre uso cuando hablo de esto. Y ahora yo me pregunto, ¿qué cerebro no está estresado? Porque si yo pienso en el mío, está también estresado. Con lo cual en realidad voy perdiendo cada vez más rendimiento cognitivo, de manera que ahora el otro día tenía que hacer junto con una compañera unas grabaciones y me pedía que me aprendiera una línea. Y ese día que tenía que además hacer un montón de cosas, yo le decía, es que no me aprendo estas líneas ni de broma, porque además tenía que hacer como que me salieran de forma natural. Y yo digo, es que hasta la gente que presenta en televisión tiene para poder leer. No es digo, es que yo ya no he aprendido a no leer. O sea, yo ahora tengo que tener un soporte visual, que es así en mi caso, para poder continuar. No me sale de forma natural poder hacer pues una broma o poder realizar. Entonces, claro, ¿qué cerebro está estresado? Pues yo considero que ninguno. Con esta parte, vemos también junto a esta parte que el cerebro, y esto creo que va a generar sorpresa, se protege cansándose. O sea, hemos dicho que todo esto cansa, que todo esto tenemos que tener en cuenta el cerebro, que realmente vamos a intentar cansarle menos. Vale, sí, pero es que el cerebro se va a proteger cansándose y va a generar fatiga para que dejes de estar estimulándole con aprendizaje. Entonces, cuando vemos a una persona cansada cuando está aprendiendo, es porque su cerebro ya no puede más. Y eso no es estilo, por ejemplo, que yo diga, Buah, me canso tal o me aburre. No, es cuando literalmente yo veo que ya no puedo más. O sea, ya digo, tengo una fatiga cognitiva que yo ya no puedo atender más. Entonces, claro, la fatiga cognitiva no es un fallo, es un mecanismo protector. Entonces, tachan, ¿no? Que es tachan, por así decirlo. Las cosas que dice Sandra en sus charlas o cuando habla, que de alguna manera romper a veces toda la estructura que ha sido hecha o que de alguna manera se esperaba en la charla. Mm, doy estos datos porque realmente el que yo generase, imaginaros, mindfulness y luego os llevara a trabajar 8 horas seguidas sin ningún descanso, sin poder ir al baño, sin moveros, pero os doy mindfulness para que os relajéis en vuestra vida, pero luego a la vez os doy un trabajo así de duro, imaginaros, pues esto es parecido. Yo intento como proteger a las personas, o sea, esto sería contrario, perdón. Yo intento proteger a las personas enseñándoles que hay cuestiones que caen, por así decirlo, de cajón. O sea, el cansancio es un factor de protección, igual que físicamente cuando nos cansamos, si seguimos adelante, muchas veces eso va a llevar a lesión. O sea, cuando el cuerpo ya te dice, ya no puedo más, pues correr, ya no puedo andar más, ya realmente físicamente estoy derrotado, derrotada, necesito descansar, sentarme un momento, parar, tal, ya he hecho mi movimiento, que he descansado mi cuerpo, pero ya está cansado, me está pidiendo parar para no llegar a una lesión. Lo mismo hace el cerebro, pero sí que es verdad que continuamos y de ahí, no en todos los casos, obviamente, pero desde la neurociencia podemos ver cómo se generan trastornos. Por ejemplo, un trastorno de déficit de atención por hiperactividad, no todos ni mucho menos, pero un porcentaje de ellos vienen por una saturación mental y no les hemos dejado descansar. Entonces, que nos cansemos pensando evita errores graves y una sobrecarga neuronal. También pensar demasiado puede empeorar decisiones. O sea, a veces
decimos, esta cuestión que es importante la voy a pensar y además la tengo que pensar como muy profundamente y la tengo que pensar muchas veces porque en realidad si no yo no voy a hacer una buena decisión. Pues investigaciones muestran que cuando el control ejecutivo está agotado, o sea, el control ejecutivo sería la toma de decisiones de nuestro cerebro. O sea, cuando la toma de decisiones de nuestro cerebro está agotada, vamos a aumentar la impulsividad, es decir, vamos a coger ideas impulsivas, con lo cual vamos a tomar decisiones ya no de forma pensada, sino impulsiva, y va a disminuir la capacidad de planificar. Y a esto le llamamos en neurociencia fatiga del control ejecutivo. Cuando vemos que a una persona le está costando ya planificar, por ejemplo, su semana, le aumenta muchísimo la impulsividad, es decir, o sea, muchas veces es como esto lo elijo y lo eligen de una forma muy impulsiva. Entonces, aquí es donde tenemos que parar también a ese cerebro y tener en cuenta que está ya agotado. Y en nuestros casos, si tenemos que tomar una decisión importante, no la podemos tomar cuando estamos agotados o agotadas. Hay que esperar. ¿Y cómo se hace esto? Durmiendo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando dormimos, si tenemos algo que tomar de decisión, dormimos mal o dormimos peor. Sí que ahí tenemos que hacer un trabajo que es difícil, pero que es el que es, y todas las personas que estamos aquí lo sabemos, que es que realmente cuando tienes que dormir y no vas a poder solucionar nada hasta mañana. Entonces también el ser consciente de que una decisión de forma neurocientífica la vemos importante tomarla, si algo hay que decidirlo, tomarse 2 días. Y no consiste en que al día siguiente estés pensando otra vez sobre esto y tal, sino que incluso te distraigas en cosas y luego vayas pensando sobre eso. ¿Por qué? Porque se va la impulsividad y se va ese punto de tomo esta decisión, ya no puedo más. Además lo decimos, ya no puedo más, mentalmente o tal. Lo tenemos que hacer igual que cuando vamos al supermercado, sin tener a priori hambre. Sí que es verdad que alguna vez tenemos que ir al supermercado teniendo hambre, pues alguna vez tenemos que tomar decisiones pues agotados, o sea, realmente la vida es así. Pero si tenemos la posibilidad, intentar tomar decisiones sin estar agotados, igual que intentar ir al super sin tener hambre. A partir de aquí vemos, y también es una frase importante de remarcar, que el descanso no es perder el tiempo. Pero yo creo que todas las personas ya lo sabíamos, pero se nos aclara mucho más. Es más, es que sería una receta que os tendría que hacer a todos los asistentes, que si queréis luego la hago en un momento, que es Sandra Sánchez, receta descanso. Pero es cierto, o sea, a veces necesitamos descanso y eso no es perder el tiempo, porque cuando descansamos ocurre algo fascinante y es que se activa la red neuronal por defecto. O sea, con esto lo que queremos decir es de forma biológica que se reorganiza la información, que consolidamos recuerdos y que integramos experiencias. Reorganizar información, consolidar recuerdos e integrar experiencias, resumido, es memorizar. Yo tenía un profesor que era totalmente cierto lo que decía, lo que pasa es que luego es verdad que las clases pues las daba, ¿por qué no decirlo? Para mí las daba muy mal, había mucho castigo cuando nos devolvía los exámenes, los que estábamos suspendidos, como veis me estoy metiendo en los suspendidos y todo esto, pues suspendía las matemáticas, nos daba los exámenes, los que estábamos suspendidos horizontal y los aprobados vertical, con lo cual ya todos tus compañeros sabían cómo era tu nota, si te lo había dado en vertical u horizontal. Entonces, este profesor sí que una cosa me enseñó muy válida y que recuerdo hasta el día de hoy, lo cual me fastidia, ¿no? Porque dices, podría habérmelo dado otro de los tantos que había que eran muy buenos.
y nos decía el día anterior al examen, por la tarde, descansad. También nos decía, lo más importante para ir a un examen es que hayáis dormido bien el día anterior. Y es cierto, porque el cerebro sigue trabajando mientras descansamos. Obviamente, si hemos trabajado, o sea, si hemos estado aprendiendo, si no, no va a poder hacer esto. Y hasta aquí sería la parte más teórica. Y ahora vamos a ir con técnicas de cómo trabajar la atención para no producirse una fatiga que nos lleve a una fatiga crónica. ¿Por qué? Porque hay personas, me preguntaréis, ¿hay personas que llegan a una fatiga crónica? Sí, y eso lleva a un trastorno. Y luego hay personas que también ya no fatiga, sino emocionalmente aprendiendo, se han sentido tan mal que luego cogen fobia incluso a aprender. Piensan que no van a poder realizarlo. Y esto es mentira, siempre se lo digo a la gente. Puede ser que no hayan usado el método adecuado para ti. Puede ser que la persona en ese momento que te haya enseñado tuviera un mal momento vital o no haya sabido llegar a ti. Puede ser que la información no fuera para ti, esa información. Pero aprender, podemos aprender todas las personas también con el nivel de aprendizaje que podemos tener cada uno de nosotros. Hasta aquí, ¿qué es la parte teórica? ¿Hay alguna pregunta? ¿O tenéis alguna cuestión de decir, pues quiero preguntar esto o quiero contar alguna cuestión? Si no tenéis, yo sigo. Me Sandra, sor- perdón. Sí, sí, Karina, dime. Em, a ver, como esto va un poco, digamos, orientado al tema visual, yo sí tengo una duda con el tema de, digamos, no sé si va exactamente como en el aprendizaje, sino más bien tal vez con la atención. ¿Sí? Eh, ¿Hay, digamos, neurológicamente o hay algún estudio o algo que hable sobre la, digamos, el nivel de atención de, o sea, una persona, por ejemplo, ciega total, como puedo ser yo, Ana, o cualquier otra Ujú, persona, a la hora de aprender y no estar viendo visualmente, digamos, yo qué sé, las diapositivas del PowerPoint o la pizarra ujú. del salón o lo que sea, tiene menos capacidad de atención o pierde, digamos, más rápidamente esa atención, necesita algún tipo de estímulo, digamos, adicional para poder Sí. mantenerse en esa atención o algo así. Sí, yo realmente con población en el caso en el cual hubiera ceguera total, en esos casos el aprendizaje para mí sería estupendo andando. Andando con una conversación de 20 minutos, parar y poder conversar con vosotras. Ir también estimulando en la medida de lo posible la sorpresa. O sea, la atención en casos en los cuales hay una ceguera total, tenemos que comprender que la atención la vais a tener por otros sentidos, auditivamente, y es que además ahora lo hacemos mucho, los podcasts han nacido, ¿verdad? Y es como que ahora todo el mundo está con los podcasts hasta arriba, y yo los podcasts, sinceramente, me duermo. O sea, comprendo también Mm, que la parte auditiva se tiene que moldear y los visuales a veces no moldeamos la parte de hablar. ujú, ujú, Entonces, sí que creo que la atención es porque por los sentidos que tendría que ser eh, traída, ujú, realmente no estamos en una sociedad tan visual, tan ujú, visual, que mm, realmente la atención en vuestros casos es muy, muy difícil de ya. poder tener Y no sé si también tanta. aquí puede ir, no, no tengo ni idea, ¿no? Pero quiero decir, el Sí. tipo de, bueno, ya me meto que sean cosas más, pero el tipo, por ejemplo, de aprendizaje de cada uno. Yo, por ejemplo, cuando estudio, Ujú. siempre es como que siento que aprendo más si yo voy leyendo, digamos, el libro o los apuntes o lo que sea, si los leo yo en braille,
que Ujú. si estoy escuchando un audiolibro o estoy escuchando la voz del ordenador o del móvil, ¿me explico? O sea, para mí es como, Sí. como si se fijara mucho más ese conocimiento al leerlo con las manos, digamos, de alguna manera, que yo me imagino que, no sé si a nivel de la neurología de mi cerebro, es como si con las manos lo estuviera viendo de alguna manera. Ujú. Entonces es como si fuese realmente un aprendizaje más visual. O sea, yo necesito verlo, aunque sea verlo con los dedos para aprenderlo más, que si solo lo escucho. Entonces, no sé si también eso a veces puede, porque quizá para los niños y la gente, digamos, más joven, a la hora de estudiar y demás, pues no sé, sean distintos todas las maneras que le pueden servir a cada uno para aprender y para estudiar o para no frustrarse también, porque a veces es como que dices, jolín, Claro. que no soy capaz de aprender esto, ¿por qué? Sí, es súper interesante la pregunta que planteas y demás, porque para poder aprender, en el caso de cuando usáis braille y usáis, por así decirlo, las manos, una cosa que estáis realizando y que es muy buena es estudiar de forma táctil y también mediante el sonido, porque cuando leemos en voz baja y lo hemos aprendido e interiorizado o a veces en voz alta, pero muchas veces es hacia nosotros, hacia adentro, ya tenemos dos formas, ¿no? O sea, o tenemos dos sentidos ocupados. Tenemos el sentido del oído, por así decirlo, y el sentido del tacto. A lo mejor me decís, el oído no está ahí. Cuando estamos leyendo concentrados, concentradas, si alguien nos habla, tenemos que decirle, espera un momento que estoy acabando, pero porque en realidad también no podemos estar escuchando algo a la vez que aprendiendo eh, de forma, a no ser que sea escuchar música clásica y te guste, porque eso se te consolide. Pero realmente la consolidación ahí la estáis haciendo de las dos maneras, táctil y también auditiva. Y eso va a mejorar muchísimo el aprendizaje. Mm. Genial, genial. Muchas Sí. gracias. Y luego lo que hablábamos, ¿no? La lectura de otra persona de forma constante también es muy difícil. En un webinar es normal, ¿no? Porque yo no estoy junto a vosotros para poder enseñar, pero cuando trabajo porque también hago diseño de 3D y me gusta mucho el diseño anatómico. Entonces, cuando puedo también a la hora de hacer una enseñanza, poner 20 minutos de mi voz y luego además poderle añadir elementos 3D para que las personas lo toquen y pueda yo parar la charla y vean una célula, pues desde células que son las que hemos creado hasta cerebros por dentro para que se aprenda composiciones que desde la neurociencia yo veía que realmente, inclusive los que vemos para los niños era súper difícil, es que es muy, muy abstracto, pero es que cuando incluimos ceguera, el aprendizaje de cómo es eso, no se lo puede uno imaginar. O sea, realmente tienes que tener o a un docente que tenga esa parte de explicación lenta, no lenta, sino de explicación modulada, eso sería modulada, con un tono que nos pueda realzar la memoria, traerla aquí, es muy difícil. No es cuando hay gente que dice, bueno, pues como si fuera una audioguía, ¿no? Y empieza. Y dices, es que no, o sea, y se empieza a escribir absolutamente todo. Y yo digo, a ver, realmente hay que hacer una descripción general, genérica, de todo más o menos que hay, pero luego hay que centrarse en algo. Es como la sala en la que yo estoy. Visualmente tengo una visión total, pero yo no me estoy fijando en las sillas, en la otra mesa, ahora sí, porque para contároslo, en la estantería, sino que me fijo en el ordenador. ¿Por qué a las personas que no veis o sea, hay una pérdida total o hay parte de pérdida, se les describe tanto todo en personas que no están acostumbradas, a la enseñanza de ese tipo? Entonces, claro, llegas a la universidad
Y hay dos tipos de personas, la que te lo describe todo, absolutamente todo, y la que no te describe nada. Y dices, oye, ¿no hay aquí uno medio que describa más o menos? Entonces, eso os tiene que Totalmente. pasar mucho. Totalmente, pero eso es así en todo, ¿eh? En las descripciones, en la ayuda, está el que no te mira y el que no te deja moverte sin ayuda. Entonces, por favor, la vida media, sí, pero es así. Sí, yo creo que al final, cuando, por ejemplo, vinieron a la galería, la gente y vio las imágenes, llegó a entender cómo poder enseñar a una persona cuando ve. Es que realmente la gente cuando se le dice no veo, no lo pueden interiorizar del todo. O sea, es como, me lo voy a imaginar con los ojos cerrados. No, no, es que es otra cosa muy diferente, no ver. Entonces, claro, la atención en O el que te vuestros dice, tú casos, que no ves en negro, sí, ¿verdad? Sí, es que, claro, sí, o sí, sea, es la como, no, gente, no veo nada. No, pero sí, pero oscuro. No, que no veo nada. claro, es que no se lo pueden, o sea, no se lo pueden llegar a imaginar. Entonces, claro, desde la no imaginación y no experiencia se cometen una de errores tremendos que ahora realmente también os están repercutiendo por os pueden repercutir para bien o para mal, pero yo creo que al final está siendo para mal porque hay un montón de estímulos, de adaptaciones, de formas, esta adaptación con este nombre, esta con este otro nombre que le ha puesto otro autor, no es mejor que aprendas así, no fíjate, tengo el método que te va a servir para todo y dices, madre mía, entonces la atención se queda muchas veces colapsada y que estudiéis o aprendáis por vosotros mismos trabajando del modo que trabajáis mejor, es un aprendizaje genial. Pero luego, bueno, pues la gente no lo veréis, no está acostumbrada, mm, no está acostumbrada y luego hay gente que, bueno, pues que no quiere trabajar. Yo lo decía de bueno, esto va a estar grabado, pero estoy muy orgullosa, ¿eh? Yo lo decía de mis compañeras que tenían todo diapositivas de cerebros el día que se presentó una alumna con residuo de 20% en un ojo y de 10% en el otro, no sabían qué hacer. O sea, era como ese día creo que entendieron que sus diapositivas tampoco eran para personas visuales. O sea, los visuales no podíamos. Con lo cual, los no visuales, ¿cómo vas a enseñar todo el rato a través de imágenes? Tienes que colocar palabra, pero también cómo no sabes describirle a la persona lo que tú estás viendo. Ya está diciendo mucho de ti como docente. Tienes que aprender. Entonces, claro, las estrategias son malísimas las que os ponen. Bueno, que vais a saber vosotros mucho más que yo. Sí, sí, lo son, sí. Sí, es que, y luego eso, las personas que tengáis resto visual, pues esos exámenes que son como abanicos, porque son de unas hojas enormes que sirven para abanicarte. O sea, no te vas a poner ahí delante de todos los compañeros con la lupa y teniendo que ir mirando. Entonces, claro, la atención queda a veces muy, muy, muy tocada y a veces estáis muy fatigados ya. Mm, sí. Y esto tiene que ver con, bueno, y luego los dotes que os dan, ¿eh? Que ayer en la Universidad de la Experiencia seguimos con los mitos de, pues entonces si son ciegos, tienen que tener esto súper desarrollado. A ver, a ver, a ver. O sea, me refiero que no tienen un poder de poder, o sea, y si es ciego, se tiene que manejar genial en la orientación. No tiene por qué. Entonces, claro, todo Claro. esto lo dan como por hecho. Entonces, claro, esta técnica, por ejemplo, ahora esto me viene genial porque esto es una técnica neurocientífica que tiene imagen, pero a la hora de la explicación, si yo no tuviera conocimientos para poderlo explicar, ya incluso yo no necesitaría en este caso pantalla, diapositivas, o sea, lo puedo hacer de memoria y sé explicarlo ya con muchos ejemplos, no podría llegar a vosotros, que es al final en una pirámide de aprendizaje donde se encuentra la atención. Entonces, fijaos, esta es una parte
que siempre le digo que muchas veces a nuestra teoría le falta calle y a veces a nuestra calle le falta teoría. Entonces, es juntar la calle y la teoría en conjunto para poder aprender cosas que son de un nivel de máster, ¿vale? Y aprenderlas porque se pueden explicar de forma sencilla para poder llegar a ellas y que entendáis el mundo cerebral tan rico que tenéis y que tenemos. Entonces, la teoría viene a decirnos que en una pirámide neuropsicológica, y en la imagen aparece como si fuera una pirámide, o más bien como un juego donde se han metido una serie de aros, pero la importancia es realmente cómo se van colocando, por así decirlo, estos aros. ¿Cuál es el primero que sostiene al resto de los que van a venir? Entonces, lo primero que un cerebro tiene que hacer es reconocer. O sea, la primera acción que tenemos que saber realizar es el reconocimiento. Ahora os pondré un ejemplo y yo creo que os quedará muy claro. Lo segundo, después del reconocimiento, viene la atención. Después del reconocimiento y la atención, viene la memoria. Después del reconocimiento, la atención y la memoria, viene el lenguaje. Y después del reconocimiento, atención, memoria y lenguaje, vienen las funciones ejecutivas. Entonces vamos a pensar en un ejemplo. Imaginemos que yo tengo dos objetos, ¿vale? En mi mesa además ahora hay varios objetos, pues yo tengo dos. Un vaso y el ratón del ordenador. Yo lo primero que tengo que hacer es reconocer el vaso y el ratón del ordenador. Si yo no lo reconozco, si yo no soy capaz de reconocer estos dos objetos, no voy a ser capaz de reconocer y no voy a ser capaz de atender. De modo que si ahora que ya los he reconocido me decís atiende al vaso, sé retirar el ratón del ordenador y centrarme en el vaso. Una vez ya me centro en el vaso, le aplico memoria, o sea, me quedo con la idea de que es un vaso. Y una vez ya tengo esa memoria de que es un vaso, ya puedo hablar sobre el vaso. Puedo decir, pues el vaso es un vaso que es de cartón, o sea, es endeble, la textura se nota que es de cartón cuando lo toco. Es un vaso que serían 4 dedos o 3, más o menos, sí, 3 dedos de profundidad. Y luego es un vaso agradable a lo que viene a ser la textura y huele a café. Cuando ya soy capaz de aplicar el lenguaje, también puedo hacer cosas con el vaso. Esto que son las funciones ejecutivas. ¿Esto qué quiere decir? Que si me piden agua, yo voy a saber que esto es un vaso, con lo cual voy a poder llenarlo de agua. ¿Qué ocurre en muchas situaciones de las que vivís o de las que en muchas ocasiones sentís, etcétera? Pues lo que ocurre es que no hay un reconocimiento o que muchas veces os llevan a espacios distintos donde lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento. Entonces, claro, piden una atención que hasta que no hay un reconocimiento por parte de la persona, del lugar en el que está, de cómo se encuentra esa persona, no va a poder atender a nada. Va a parecer una persona despistada, pero no porque lo parezca, es que realmente está despistado o despistada. Esto cuando hay vista que va degenerativa y preocupa mucho a la persona porque dice a lo mejor la persona, pues que van a ir bien. Aquí sobre todo entra la población juvenil que viene a consulta, muchas veces es yo no quiero que crean que no estoy escuchando o también dicen esto, que es muy feo, pero se dice, ¿no? Que es yo no quiero parecer tonto o que estoy en otro lado. Estoy pensando en las abutardas. No, claro, pero es que va a haber una parte en la cual tú vas a estar reconociendo el terreno que las personas visuales lo hacemos en un rastreo de mirada de muy poco tiempo. Pero ahora entráis en mi despacho y la mesa es muy grande
tiene 2, 4, 6, 8, 10 sillas colocadas alrededor y es una mesa de cristal. Entonces, yo, esto que veo, vosotros tendríais que reconocerlo tocándolo e ir viéndolo. Es mayor tiempo. Y la gente no entiende que en la fase de reconocimiento necesitáis mayor tiempo de reconocimiento para poder pasar a que podáis atender. Y ya ahí podéis aplicar atención, entonces podéis aplicar la memoria. La gente no os deja reconocer. Entonces, a eso no se le puede aplicar a veces atención, no se le aplica memoria, a veces no sabes hablar o sea, puedes hablar de lo que has sentido, de lo que has tal, pero dices, bueno, pues estaba ahí en una mesa, pero si te preguntan qué larga sería la mesa, no sabríamos tampoco decir cuán larga sería la mesa. O sea, podemos hablar del lenguaje de lo que se nos ha quedado en ese momento y las funciones ejecutivas, es decir, si yo a una persona con ceguera, la he sentado en la silla que estoy yo, que es la silla, una silla de las presidenciales de la mesa y que está más lejos del despacho, realmente cuando os levantarais veríais que hay espacio, pero conforme fuerais andando por la sala, veríais que hay sillas que realmente otra persona visual diría, ay, pues me han puesto en un examen donde había una mesa muy grande, yo me he puesto ahí a escribir, o sea, y funciones ejecutivas, perdón, que me he despistado ahí, no podréis hacer funciones ejecutivas según cuáles, porque si yo además os meto en esta sala grande, tenéis por un momento que reconocer de dónde sale, por ejemplo, el sonido. ¿Por qué? Porque realmente la atención que redirigida, es decir, girar nuestra cabeza, nuestro cuello hacia una dirección para que podamos escuchar o podamos bajar a lo mejor la cabeza para una escucha más atenta, pero hacia una dirección, para que también estemos más cómodos, para que todos los sentidos estén hacia esa dirección, realmente para ello ha tenido que ser necesario un reconocimiento del lugar. Mm. De hecho, Y esto, Sandra, sí, perdón un segundito, sí. confunde mucho, por ejemplo, cuando hay megafonías o así, porque a veces la megafonía no sale exactamente dónde está la Ujú. persona. O sea, el sonido a veces sale más lateral de donde la persona que habla está. Claro. Quiero decir que si esto os pasa y veis que vuestros niños o que alguna persona que no sea vuestra, pero da igual, ya que está con vosotros, Sí, dirige la atención hacia donde suena y no es ahí donde está, a veces se agradece que sin montar escándalo ni sin, o sea, súper sutilmente, porque no se tiene que enterar todo el mundo y ridiculizarle, sino todo lo ujú, contrario, orientemos hacia la persona está aquí, Ana. mm. Aunque tú lo estés escuchando, porque a veces efectivamente parecemos tontos. Y entonces, antes de quedarte 2 horas mirando donde no hay nadie, se agradece que eso se corrija, ¿vale? Y lo que estaba explicando